Secretaría de Educación Pública. Hola, ¿qué tal amigos de Mesa Cuadrada? Es un placer saludarlos. Muy buenas noches. Espero estén disfrutando este fin de semana. Hoy tenemos en la mesa de análisis un tema muy relevante, muy importante en México y por supuesto para todo el planeta. Vamos a hablar sobre los derechos humanos. Y qué mejor que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, para poder abordar, para poder analizar y profundizar este tema tan necesario de traerlo siempre a la reflexión, no solo en esta institución tan importante, sino también en los medios de comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Muy importante que me inviten, lo aprecio, el que podamos llegar a sus televidentes, sobre todo para entender la cuadratura de los derechos humanos. Exactamente, gracias. Por supuesto, doy la bienvenida a Verónica Ortiz. Verónica, gracias por estar con nosotros nuevamente. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Pepe Ureña, un placer. Buenas noches a todos. Y desde Londres se encuentra Javier Oliva. Javier, un fuerte abrazo hasta Londres. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a Luis Raúl a nuestro programa. Verónica, Pepe, un abrazo desde acá. Gracias, igualmente para ti de vuelta. Licenciado Luis Raúl González Pérez, para hacer una primera radiografía, ¿cómo considera la situación actual de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, déjenme comentarles, lo he dicho en distintos foros, y voy a hacer una acotación antes de escribir el diagnóstico. Por supuesto. En México podemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos avanzado en términos de derechos humanos desde la perspectiva normativa. México se ha inscrito en el concierto internacional con firmas y ratificaciones de convenciones. México ha hecho grandes reformas en un centenario de nuestra Constitución, fortaleciendo los derechos humanos. Veamos el artículo 4 constitucional. México, la última reforma que es crucial, Claro. yo creo que es la reforma más importante en el centenario, que es la de 2011, en donde el principio fundamental es aplíquese la norma que mejor proteja al gobernado, a la persona, no importa el origen, si es internacional o nacional, porque antes no importaba si la norma internacional era mayor, de mayor protección, estaba por debajo de la Constitución. Hoy en materia de derechos humanos eso no existe, es lo que mejor proteja, con una salvedad que todavía quedó por ahí en una determinación de la Corte. México tiene muy buenas leyes, perfectibles todas, desde luego, puedo decir una, la Ley General de Víctimas, con algunas, digamos, lagunas o perfectible, como apuntaba. Y México se ha abierto al escrutinio internacional, nos monitorean 9 comités de tratados, tenemos relatores en todas las materias, en los sistemas regional y universal, hemos suscrito la jurisdicción de la Comisión y Corte Interamericana, tenemos la presencia desde el 2007, si no me falla la memoria, de un representante del Alto Comisionado. Eso es digno de enorgullecernos, ¿sí? Doy el ejemplo, preguntémonos en Estados Unidos, ni firma, ni ratifica y ni reconoce jurisdicciones. ¿Cuál es nuestro desafío y nuestro reto? Y entro al diagnóstico. Claro. Tenemos una coyuntura crítica en materia de derechos humanos en aplicación de esas normas. Es decir, en traducir y reducir la brecha entre ese reconocimiento de derechos y la cotidianidad de su ejercicio. ¿Cómo entender el principio? Voy a dar un ejemplo de derechos sociales que tiene nuestra Constitución. Derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. Pensemos en 55 millones de mexicanos indígenas, si podemos hablar de que se ejerce plenamente eso. Entonces tenemos una realidad, tenemos una desigualdad y asimetrías importantes en el país, tenemos inseguridad, tenemos violencia y tenemos un binomio que debemos condenar y corregir: corrupción y impunidad, ¿sí? Entonces, es crítica la situación. La agenda de derechos humanos es muy amplia. Puedo decir que la agenda
va desde los derechos de niñas, niños y adolescentes. Avanzamos en el 2000, hace 2 años con la Ley General. Tenemos sistemas nacionales y locales para la protección de niños, pero todavía hay una brecha en la cotidianidad. Tenemos adultos mayores, ayer fue el día de los adultos mayores, tenemos temas de diversidad sexual, tenemos los temas que tienen que ver con el sistema penitenciario en crisis y sobre todo en el fuero común. Tenemos los temas de pueblos y comunidades indígenas, el tema de igualdad de género. Vemos todavía las asimetrías en este rezago incomprensible de los derechos de la mujer en una desigualdad. Avanzado en leyes, tenemos convenciones, pero todavía puestos y salarios que los hombres están por encima. El tema de defensores civiles, el tema de periodistas, ¿no? Y un tema lacerante también, el tema de trata de personas. Claro. Pero algo fundamental, que es el énfasis que la Comisión Nacional, al menos en esta administración, le estamos dando y le estamos apostando, más allá de seguir con los temas que nos ocupan cotidianamente, los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y a qué me refiero? Bueno, acabamos de presentar un tema que es corrupción y derechos humanos. Y, o sea, no hablando etéreamente pensemos en los miles de millones que la Auditoría Superior de la Federación ha determinado. Claro. ¿Sí? Esos traducidos en ausencia de camas, ausencia de aulas o ausencia de vías de comunicación para comunidades alejadas, por citar un ejemplo. Hay una correlación muy importante. Claro. 2, algo lacerante que es el tema de que el tema de protección civil a quién afecta mayormente ante estos inesperados eventos naturales. Pues a grupos vulnerables, ¿sí? Entonces estamos trabajando sobre temas de protección civil y derechos humanos, ciudades sustentables. Entonces, los temas sociales son importantes y tenemos temas muy duros, Claro. desapariciones, todavía subsiste la tortura, ¿sí? Desplazamiento interno, y estamos en el camino de, hemos dado varios informes. Entonces yo diría, una coyuntura crítica, tenemos leyes, caminemos en ese trazo y creo que no solamente es de recursos, sino de voluntad política, y doy el ejemplo en términos de lo que ha pasado con periodistas. El mecanismo no tenía recursos de prevención, no tenía recursos para este año, ¿sí? Es deseable que los tenga, sí, por eso nos dijimos al secretario Meade hace cerca de 2 meses pidiendo recursos no para la comisión, recursos para el mecanismo. Claro. Pero quiero acotar, eso no va a resolver mientras no combatamos lo esencial, la impunidad. Claro. Gracias por esta radiografía. Vamos a abrir el análisis, las preguntas. Por favor, Verónica. Sí, claro. Bueno, me parece un diagnóstico muy amplio y creo que aquí se hace patente esta paradoja que ya mencionabas y platicaba yo que un amigo mutuo, Leonardo Curcio, hablaba de paradoja que representa para el Estado mexicano no el calificativo de ser un Estado fallido, porque no lo es, pero sí un Estado disfuncional. Es decir, cómo convive esta asimetría, ¿no?, en un país que puede ser la 13ª economía mundial, que tiene una moneda que es de las que más se comercian en el mundo, una moneda fuerte, que es capaz de sacar adelante unas reformas estructurales, que es socio de la potencia más grande del mundo, socio comercial, con esta debilidad institucional que en donde más se hace patente justamente es en el tema de todas estas vulnerabilidades en los derechos humanos y en la atención sobre todo a la población más desfavorecida. El diagnóstico a 27 años, digamos, de la creación de la Comisión de Derechos Humanos, pues no es muy halagüeño. Y justamente mencionabas, Luis Raúl, como este binomio que se necesita entre recursos y voluntad política. Digamos, ¿dónde están
esos dos en el escenario nacional, hacia dónde hay que dirigirlos en toda esta agenda que acabas de mencionar, es decir, para combate a corrupción, combate a impunidad, fortalecimiento institucional. ¿Cuál es, digamos, la llave para lograr justamente como piso sobre el cual poder construir? Claro, déjeme dar respuesta a esta interrogante, nada más agregando uno de los temas en la agenda, que es las personas en contexto de migración, y que podemos abundar en cualquier momento, pero es un tema de la agenda nacional muy importante. Y sobre esta inquietud muy importante, yo diría la llave. ¿Cuál es la llave para tratar de avanzar en resolver nuestros problemas estructurales, ¿no? La impunidad es estructural. Cumplimiento de la ley. Es decir, cómo todos, no solamente las autoridades, que somos las primeras obligadas a cumplirlo, pero también la sociedad, nos convencemos que el mecanismo, la forma, la vía, la ruta, es el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley nos va a llevar a fortalecer ese Estado de Derecho hoy débil. ¿Sí? Entonces, la ley es el camino correcto, no es sencillo. Los temas tenemos que planteárnoslos no en términos de 6 años, sino del corto, mediano y largo plazo, y en donde las ideologías, los partidismos, las religiones queden en un acuerdo que hace rato comentábamos aquí antes de la mesa, en la antesala. Precisamente parece curioso cómo ponernos de acuerdo para cumplir la ley, ¿no? Sí, es de perogrullo. Claro, por supuesto. Pero porque no tenemos la suficiente cultura. Y yo creo que el tema del cumplimiento de la ley. Cultura de legalidad. Pega en la corrupción, pega en la impunidad, pega en las desigualdades, en términos de que si se cumplen las aspiraciones, y los recursos siempre son limitados. Me queda claro, no alcanza para todo. Claro. Para todo. Por eso, desde la Comisión Nacional con la Universidad Nacional, vamos a plantear en agosto un estudio que hicimos, y nos vamos a dirigir a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados, de cómo generar un presupuesto con perspectiva de derechos humanos. Ante las limitaciones, bueno, ¿cuáles son los criterios para ir generando y disminuyendo estas desigualdades? Claro. Y cumplir la Agenda 2030, donde todas las naciones se obligaron y los ombudsman hicimos un compromiso. Y el primero de esos 17 objetivos es combate a la pobreza. Claro, fundamental. Vamos hasta Londres con Javier Oliva. Javier. Sí, ¿qué tal? Bueno, pues sí, es muy importante señalar que aquí en Europa en días pasados, Filippo Grandi, que es el alto comisionado para el tema de refugiados de las Naciones Unidas, hablaba precisamente de la forma en la que hay que deslindar o separar o darle un tratamiento diverso a los asuntos político-electorales que toman como tema la migración irregular a Europa, y que ponía como ejemplo el proceso electoral presidencial francés, porque en algunos otros países, incluyendo Holanda y por supuesto el Reino Unido, sobre todo ahora en las elecciones que acaban de pasar del día 4 de este mes, el tema de los refugiados y los derechos humanos ha cobrado mucha fuerza en el debate público, político, partidista, parlamentario en Europa, cosa que tradicionalmente no se veía en cuanto al propiamente dicho los derechos humanos. Entonces me parece que los señalamientos que está haciendo Luis Raúl en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos se inscribe en este enfoque, no diría solo internacional, sino multifactorial, que tiene que ver con distintos elementos locales, internacionales, pero que al final de cuentas lo que afectan es a la dignidad del ser humano, que es lo que me parece que está en un sentido específico en juego. Entonces digamos que este es un momento importante del debate de los derechos humanos aquí en Europa, Omar. Gracias, Javier. Yo creo que el comentario que hace Javier es muy importante, pega en el centro, en el eje de las agendas, e incluso de las agendas universales. El tema de la dignidad humana es lo que nos iguala. Sí.
Y lamentablemente hemos visto que en la globalidad que deben de tener los derechos humanos, hoy se quiere volver a los nacionalismos en derechos humanos, con discursos de odio, con políticas negacionistas de los derechos humanos. Ya se hablaba del tema de los refugiados, o sea, el tema de migración que sufren y que padecen muchas personas en Europa, lo tenemos acá, ¿sí? Y yo no hablaría si es mucho menos, cualquier persona en contexto de migración es suficiente para que nos ocupemos ante dos realidades. La migración es por pobreza o violencia y el rostro debe ser humanitario y no de seguridad nacional en la atención que brindemos. Y tenemos que alzar la voz hacia el norte con los Estados Unidos, pero aplicar eso en el sur con los nacionales centroamericanos. De ahí que el tema de refugiados, por ejemplo, obliga a nuestras autoridades, aquí en México lo hablo, a que para que se ejerzan los derechos se tienen que conocer. Y entonces es invitar a las autoridades a que fortalezcan la difusión de esos derechos, que le den a conocer a las personas el derecho que tiene para que eviten que si el retorno implica riesgo a la vida o a la integridad, pues tiene un derecho al refugio. Entonces Javier puso el tema de la dignidad y puso precisamente, y yo lo hago eco acá, para que México va a entrar en un proceso próximamente, como lo referían Javier, y por eso decían, aquí no hay ideologías, partidismos, y el exhorto es a los precandidatos, candidatos, es no medremos con los derechos humanos y más bien cuál va a ser la agenda con la que se comprometan para defender la dignidad humana. Interesante reflexión. Pepe Ureña, por favor. Oiga, hablando de medrar, ¿no ve usted, no advierte temores de la autoridad para aplicar la ley? Hace tiempo decía un expresidente, digo el nombre, Ernesto Zedillo, que la clave de este país eran tres elementos: Estado de Derecho y Estado de Derecho. No hay temor de la autoridad para aplicar la ley, sobre todo a nivel local, porque luego se le viene encima derechos humanos y también los grupos ONGs fundamentalmente, que a veces también medran, como usted le llama, de eso, de los derechos humanos. Es una profunda inquietud y me da pauta precisamente para reafirmar que no hay, digamos, un antagonismo entre lo que es seguridad y derechos humanos, entre aplicar la ley y respetos humanos. Es un binomio totalmente compatible. No son mutuamente excluyentes. No se excluyen, al contrario, deben de caminar de la mano. ¿Sí? No hay antagonismos ni en las normas, ni hay antagonismos con las autoridades. Si cada uno cumplimos la ley, pues desde luego que en la medida que se cumpla la ley, pues no hay intervención de organismos o defensores de derechos humanos. Segundo, también hay que aclarar la falacia que se llega a percibir entre que derechos humanos puede inhibir la actuación de cumplimiento de la ley. Falacia. Se puede utilizar toda la fuerza pública del Estado, por eso es legítima, porque la norma lo prevé, o sea, la legitimidad se lo da el pacto social que se suscribió para que se aplique la ley por la autoridad, para evitar que el que se actualice el artículo 18 de que cada quien, 17, hagamos justicia por propia mano, ahí veamos los linchamientos, ¿sí? Debemos decir esto no, ¿no? Porque si cada quien pensamos qué es lo que se debe aplicar o no, caemos en la anomia jurídica, ¿no? Y voy a que no hay esos antagonismos diciendo toda la fuerza legítima del Estado, aplíquese, pero ahí están las normas, con oportunidad, con razonabilidad, con objetividad y con proporcionalidad. Y esto último es, de acuerdo a la resistencia, es el ejercicio. Todo abuso hay que cometerlo. Me retrotraigo a los 70s. No se puede justificar perseguir el delito cometiendo delitos
para corregir conductas Claro. que violentaron la ley. Entonces, uno, totalmente compatible la actuación de CNH con las autoridades de policías y Fuerzas Armadas, totalmente. Respeto y dignidad para los integrantes de la policía y Fuerzas Armadas, y también se les debe dignificar. Pero también frente a eso, cualquier exceso, lo que más fortalece a las autoridades y al Estado de Derecho es que se corrija al servidor público que violentó la ley. Entonces, son compatibles, yo creo que no hay antagonismos, las instituciones nos fortalecemos si todos cumplimos la ley. Gracias, señor presidente de la CNDH. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con este análisis aquí en Mesa Cuadrada. Qué bueno que continúa con nosotros. Llegamos a la última parte de este programa, Derechos Humanos. Vamos hasta Londres con Javier Oliva, quien pues nos tiene una apreciación al respecto de lo que se ha venido comentando durante estos minutos. Javier Oliva. Gracias Omar. Sí, nuevamente, yo quisiera escuchar el comentario de Luis Raúl, que es un universitario pues, muy destacado, quien conozco desde hace muchos años. Pero, por ejemplo, lo que es la proyección internacional, no solo de la Comisión, sino de los derechos humanos de los mexicanos. Tú lo apuntabas muy bien en tu primera intervención, como migrantes, sobre todo en los Estados Unidos. México a nivel mundial es el caso único en donde el 95% de sus habitantes que viven fuera de sus fronteras están radicados en otro país. Si bien es cierto que los chinos son el país que más nacionales tienen viviendo fuera de sus fronteras, pero están distribuidos en distintas partes del mundo. México es un caso pues único a nivel mundial. En ese sentido, me parece que la actividad que ha desplegado la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido encomiable, pero ¿cuáles han sido las principales dificultades a las que se han enfrentado la Comisión Nacional en esta relación bilateral en un tema tan sensible como lo apuntaba en mi primera intervención cuando hablamos del tema de los refugiados, de los migrantes que de una u otra forma buscan pues finalmente sobrevivir, sea para trabajar o sea para huir de la violencia, como tú apuntabas, Luis Raúl? Muy interesante lo que me planteas, Javier, y gracias por tus comentarios. Te vence la amistad, mil gracias. Comentar que no ha sido sencillo el alzar la voz y tratar de que permee la voz del Ombudsman, condenando los discursos de odio. No se han actualizado las deportaciones masivas, sí ha frenado la migración, ha disminuido, pero el discurso del odio ahí está y polariza barrios, colegios y sociedades. Y eso hemos ido con el alto comisionado, hemos ido al Comité de Detenciones Arbitrarias, nos hemos dirigido a la Comisión Interamericana, logramos que la Federación Iberoamericana del Ombudsman se pronunciara y nos asesoramos con despachos americanos pro bono para defender de mejor manera a los connacionales a través de los consulados de protección. Tenemos un sitio ahí y estamos por lanzar unas cápsulas informativas y estamos apostándoles a la ciudadanización de nuestros connacionales con la UNAM y con la Fundación Slim, porque es la mejor manera de defenderse. Nuestros connacionales no quieren venir, pero sí creo que alzar la voz, el convocar a varios actores, pues ha logrado que los propios contrapesos de los Estados Unidos frenen también las acciones ejecutivas. Entonces no ha sido fácil, ahí seguirá el Ombudsman rechazando el discurso del odio, que muchas veces pasa del lenguaje a la acción, y eso es lamentable, ahí está la historia del país. Gracias, Luis Raúl. Por favor, Verónica. Así es, fíjate que del mundo, dije país del mundo. Sí, es cierto, y además se da otra paradoja, que el nacimiento, la creación de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional que tú presides, se dio en un contexto en el que se preveía también la negociación entonces del Tratado de Libre Comercio. Y en aquella época la discusión era de que México tenía que tener algún organismo de protección
porque quienes éramos señalados en todo caso, ¿no? Como no tan respetuosos u observadores de las normas para la protección de los derechos humanos éramos los mexicanos. Hoy estamos en un contexto de una renegociación de aquel mismo Tratado de Libre Comercio, pero estamos en una situación en la que parece que ahora son los Estados Unidos encabezando esta administración de Trump con este discurso de odio, quienes están de manera explícita, discriminando, señalando, estigmatizando a un grupo de personas que son particularmente los migrantes de origen mexicano. Y entonces aquí me parece que es el reto que mencionas de cómo la Comisión ahora, el trabajo que tiene que hacer es, al contrario, tratar de defender la protección de nuestros migrantes allá, al mismo tiempo que no podemos olvidar el tratamiento de la frontera sur, y ya lo decía el presidente recientemente en su viaje a Guatemala, hay que ser autocríticos también en que no somos los mejores, en cuanto a tratamiento de los migrantes. Pero esa paradoja me llama la atención porque ahora, los señalados son otros y quienes están de alguna manera violentando esos derechos humanos que tienen que ver con la dignidad de las personas son precisamente los Estados Unidos, y habría que alzar la voz, ¿no? Dos comentarios muy breves a esto. Uno, seamos congruentes. Y ese es el exhorto a las autoridades para decir lo mismo hacia el norte, lo mismo hacia el sur. Pero algo muy importante, por muy importante que sean las negociaciones comerciales, el centro de la atención tiene que ser la persona humana, y desde luego que no puede haber negociación alguna en términos de disminución de derechos de los migrantes. Creo que es un panorama. Y si bien pudo tener un antecedente, entre otras cosas, el Tratado de Libre Comercio en el pasado, y hoy se nos actualiza, yo diría que ya es una realidad. Y ya no veamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, veamos los tratados con Europa, comerciales. La cláusula de derechos humanos es una exigibilidad. Claro, ya se volvió norma. Y qué bueno. Claro. ¿Sí? Y yo creo que nuevamente es el eje vertebral de toda función pública, nacional o internacional, debe ser la dignidad humana. Perfecto. Sí. Pepureña, Bueno, por favor. En esta etapa de violencia que vive el país, han mandado al primer frente de batalla a los militares y a los marinos. Han disminuido mucho las quejas en contra de ellos, y paradójicamente tenemos un poder legislativo que no les ha dado las herramientas para que haya protocolos, para que haya seguridad. ¿Cuál es la visión de la Comisión de Derechos Humanos en este sentido? Lo digo y lo sintetizo en novedad del tiempo. Primero, mi respeto a las Fuerzas Armadas, incluyendo Marina y Defensa Nacional. Creo que cumplen históricamente un papel fundamental. Segundo, no pidieron estar en las calles. La necesidad hizo ante el rebase de las incapacidades de los cuerpos policiales o la contaminación de los cuerpos policiales. Sería insensato que las fuerzas militares regresaran a los cuarteles en estos momentos. Segundo, también aclarar que ninguna regulación jurídica, desde luego, puede o va a posibilitar ninguna violación a derechos humanos. Es decir, no se puede hacer allanamientos sin la orden correspondiente, no puede haber detenciones arbitrarias, no puede haber afectaciones a la integridad física. Las quejas que tiene la Comisión Nacional no es por la participación de las Fuerzas Armadas, es por exceso en una conducta, y las instituciones no están señaladas servidores públicos que se apartaron. Respondiendo a tu pregunta, no es deseable, lo hemos dicho, pero si el Congreso lo considera pertinente esa normatividad, pusimos un decálogo de puntos que se tienen que cuidar para no violentar derechos humanos, y el eje debe ser ese respeto. Muy bien, pues lamentablemente, como dijo el presidente, el tiempo nos cobra factura tarde o temprano. Llegamos al final de este programa. Le queremos agradecer mucho al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, por haber estado con nosotros en esta ocasión. Muchos temas en el tintero que analizar, por lo cual deberíamos de buscar otro espacio para que nos acompañe en otra mesa cuadrada. Con enorme gusto, Omar, Pepe, Verónica y Javier. Muchas gracias a ustedes, y
vamos en la cuadratura de los derechos humanos. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, gracias, Verónica Ortiz, por estar con nosotros Gracias esta a noche. ustedes, buenas noches. Gracias, Pepe Ureña. Buenas noches a todos. Y gracias hasta Londres, Javier Oliva. Gracias también a todos ustedes. Este es un esfuerzo de televisión educativa. Mi nombre es Omar Cepeda y fue un placer estar con ustedes. Secretaría de Educación Pública.